Es un placer y un privilegio para mí estar aquí nuevamente para compartir con ustedes el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Gracias a Dios hemos terminado con el primer trimestre. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Ahora vamos a iniciar con el segundo trimestre y el título de nuestra lección para este trimestre es Los tres mensajes cósmicos. Y antes de entrar en el repaso de nuestra lección de esta semana, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo que me han brindado hasta este momento, porque gracias a su me gusta, a su comentario y al compartir nuestros videos, hemos alcanzado 187 suscriptores. Por eso quiero pedirles de corazón que nos sigan regalando un me gusta, un comentario y compartir nuestros videos. Y si estás aquí por primera vez, suscríbete, que no cuesta nada, solamente es activar la campanita de notificación para que puedas formar parte de nuestros videos semanalmente. Así que suscríbete, no lo pienses. Y bienvenido a este canal donde estudiamos semana tras semana la palabra de nuestro Dios. ¿Qué te parece si oramos antes de entrar en el repaso de nuestra lección? Querido Dios que estás en los cielos, en estos momentos vamos a abrir tu palabra. Danos sabiduría y ayúdanos a aplicarla a nuestra vida todos los días. Y bendice a mis hermanos que han de estudiar tu palabra durante este trimestre, que nos puedas dar la victoria para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio de esta semana, que es la lección número 1, es Jesús gana, Satanás pierde. Nuestro texto bíblico es Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y dice así: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí se presenta al diablo como un dragón, airado y enojado. Sabes, Satanás siempre ha estado en guerra contra Dios y contra su pueblo. Por esa razón es que en la Biblia encontramos a muchos personajes bíblicos que sufrieron bastante injustamente. Por ejemplo, Job, un hombre intachable, dice la Biblia, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Sufrió bastante injustamente. También los 3 hebreos que fueron echados en el horno de fuego, injustamente, solo porque decidieron serle fiel a Dios, decidieron amar al Señor. Sabes, hoy en día ese conflicto sigue aún todavía, porque muchos de nosotros padecemos tentaciones, problemas o dificultades en la vida. Pero sabes, gracias a Dios que Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario y esa victoria es tuya y es mía y podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, mientras Jesús no regresa por segunda vez, el conflicto seguirá hasta que Él venga. Por eso es que la lección de esta semana nos va a presentar 4 grandes episodios en este conflicto. El primer episodio tiene que ver con la rebelión de Satanás en el cielo. Por eso que en la parte del domingo el título de nuestro estudio es La batalla en el cielo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 dice: Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Aquí la Biblia presenta al diablo como el dragón, que se levantó en contra de nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Tal vez te preguntes que por qué se levantó Satanás en contra de Jesucristo en el cielo.
¿Sabes por qué? Porque Dios nos dio el privilegio que se llama libre albedrío. En otras palabras, nos dio la oportunidad de escoger, de tomar nuestras propias decisiones. Quiere decir que Dios no creó a seres robots o títeres. Por eso es que Satanás, como tenía esa libertad, abusó de ese privilegio. Satanás quiso poner su trono por encima el de Dios. Satanás quería tomar el puesto de nuestro Señor Jesucristo. Él quería gobernar a su manera. Él no estaba de acuerdo con la manera en que Dios gobernaba, porque Dios ha establecido desde la eternidad leyes que son sus 10 mandamientos, y ahí es donde Dios basa su gobierno. Y el enemigo no estaba de acuerdo a obedecer a Dios. Y cuando uno no obedece a Dios, pues se rebela contra Dios. Y el que se rebela contra Dios es porque no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, entonces pues escoge rebelarse contra él. Y eso fue lo que el enemigo hizo allá en el reino de los cielos. Pues se metió en problemas. ¿Por qué? Porque dice el texto bíblico que él fue expulsado del cielo juntamente con sus ángeles. Cristo triunfó sobre él. Así que mi querido hermano y mi querida hermana, no importa lo que tú o lo que yo pueda padecer, lo que yo pueda enfrentar, pero si la enfrento en el nombre de Jesús y si acepto a Jesús como mi Salvador personal, al aceptarlo por fe, tengo garantizada la victoria porque Cristo es nuestra victoria. Y sabes, Dios es un Dios maravilloso porque Él nos da a escoger. Para Él no hay cosa neutral. Dice Lucas capítulo 11, versículo 23. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Mi querido hermano, que tú y yo podamos decidir como Josué. Mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová. En este caso, mi casa y yo escogemos estar de parte de Dios. Vamos a continuar con el segundo grande episodio en este conflicto, que tiene que ver con el ataque de Satanás hacia Cristo Jesús. Y el título en la parte del día lunes es el ataque de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 en adelante dice, y con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas, o sea, Satanás a los ángeles del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y luego dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernara a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. Aquí hay algunos símbolos. Primero está el dragón, y ya sabemos que el dragón es el diablo. Segundo símbolo es la mujer. La mujer simbólicamente es la iglesia. Y en tercer lugar está el hijo varón, que es Cristo Jesús. Luego está la vara de hierro, que significa dominio o gobierno. Una vara de hierro es símbolo de un gobierno inquebrantable, todopoderoso e invencible. Sabes, el diablo nunca ha podido contra nuestro Señor Jesucristo, ni podrá. ¿Por qué? Porque cuando Jesús tenía 2 añitos, ¿te acuerdas cuando Herodes mandó a decapitar a los niños de 2 añitos? Dice la Biblia que un ángel le avisó a José y a María para que se fueran hacia Egipto. Y allá fueron, y allá estuvo Jesús libre del ataque de Satanás a través del rey Herodes. Y no pudo matar a nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco pudo contra nuestro Señor Jesucristo en el desierto cuando lo estuvo tentando. Y en todos sus ataques, Jesús siempre triunfó
sobre él. Por eso dice la Biblia que él estaba listo para devorar al hijo de la mujer en cuanto naciera, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha sido su deseo triunfar, pero él es un perdedor. Aparentemente, cuando tú y yo estamos enfrentando dificultades, como que el enemigo la tiene de ganar. Oh, pero qué maravilloso es saber que si estamos en los brazos de Jesús, si estamos en los caminos de Dios, obedeciéndole a Él, amándole a Él, siempre seremos victoriosos y siempre tendremos la victoria. El enemigo atacó a Jesús en el cielo, no pudo. Atacó a Jesús aquí en la tierra, tampoco pudo. Entonces él está completamente derrotado. Y gracias a Jesucristo que a través de su vida, su muerte y su resurrección es que pudo triunfar. Y tú y yo también, al aceptar a Jesús por fe, venceremos y seremos siempre victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder vencer, necesitamos aceptar la victoria de Cristo Jesús. Ese es el título de nuestro estudio en el día martes. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice así: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Aquí el texto bíblico que nosotros solo podemos vencer a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la sangre de Jesús hay poder. Hay poder para limpiarnos de todas nuestras maldades. Hay poder para perdonar nuestros pecados. En la sangre de Jesucristo hay poder para que tú y yo podamos ser siempre victoriosos. El problema es si tú y yo luchamos por nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, con nuestra propia inteligencia. Cuando nos creemos sabios e inteligentes, valientes, es cuando fracasamos. Porque sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Desconectados de Jesucristo, tú y yo estamos perdidos, derrotados, y Satanás siempre se burlará de nosotros. Pero si aceptamos a Jesucristo, su sangre preciosa, entonces Él nos hará siempre victorioso gracias al poder de su sangre. La palabra vencer significa conquistar, prevalecer, triunfar o vencer victoriosamente. Mi apreciado hermano y hermana, ¿quieres tú siempre ser victorioso en el nombre de Jesús? Pues confía en Él. Pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Así como Job pudo vencer, así como los 3 hebreos pudieron triunfar porque confiaron, estuvieron dispuestos a morir, pero la confianza era puesta en nuestro Dios y Dios los recompensó. El Señor les dio la victoria. Daniel llegó hasta enfrente de los leones, pero no pudieron hacerle nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo el apóstol Pablo. Así que la sangre de Jesucristo es nuestra garantía, es nuestra esperanza en un mundo lleno de maldad, lleno de conflictos. Ahora, vamos a continuar con el tercer gran episodio del conflicto. Tiene que ver con el ataque de Satanás hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios. Y el título en la parte del día miércoles es La mujer del desierto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6 dice así: y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. Sabes que un día en la Biblia es un año. Por lo tanto, 1260 días significan 1260 años. Ahora, la Biblia dice que la mujer, que es el pueblo de Dios, que fue llevado al desierto
para que ahí fuese sustentada. Ahí Dios le ayudó. Es decir, Dios siempre está con su pueblo, protegiéndola, ayudándola, sustentándola. Y si vamos un poquito en la historia de la iglesia en la Edad Media, desde el año 538 hasta el año 1798, una tremenda persecución que se desató contra los cristianos. Muchos de ellos fueron ejecutados, muchos de ellos fueron martirizados, muchos de ellos fueron torturados, fueron quemados, fueron encarcelados, sufrieron bastante, derramaron su sangre por permanecer al lado de Cristo Jesús. Y tú ya sabes que la Iglesia Católica Apostólica Romana se encargó juntamente con el papado, el sistema papal, para hacer esa masacre. Pero ¿quién le dio autoridad? Dice la Biblia que fue el dragón, o sea, el diablo, atacando a través de una institución religiosa, juntamente con el Estado, el gobierno, la política, se desató una tremenda persecución. Y esa persecución fue en el año 538 hasta el año 1798 después de nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto bíblico dice que Jesús, nuestro Padre Celestial, sustentó a su iglesia, la cuidó, le dio la victoria, porque el enemigo no pudo triunfar sobre el pueblo de Dios, sobre su amada iglesia. Sabes, mi apreciado hermano que me escuchas y mi hermana, hay esperanza en Cristo Jesús. No importa las enfermedades que tú estés enfrentando, aunque sí duele, aunque a veces lloramos, aunque a veces lloramos al ver a un hijo lejos de Jesús, o lloramos por la pérdida de un trabajo, lloramos por los desastres naturales, un montón de cosas, pero esos sufrimientos no se comparan con lo que pasó en la Edad Media. Esto quiere decir que Dios siempre nos va o siempre nos guarda en el hueco de su mano, bajo sus alas. Por eso dice Salmos 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué maravilloso. Es impresionante saber que Dios siempre está al tanto de su pueblo, guardando a su bendita iglesia. Así que, mi querido hermano, sigamos luchando para que podamos triunfar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos al último episodio de este conflicto, que tiene que ver con el ataque de Satanás contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo del fin. Y en el día jueves lleva como título El remanente de Dios en el tiempo del fin. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice así: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Sabes, el enemigo, como no pudo contra la iglesia en la Edad Media, ahora se enfureció con el resto, el remanente, lo poco que queda. Y estos son, dice la Biblia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mi apreciado hermano y amigo, hermana que me escuchas, pronto se desatará una tremenda persecución contra el pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo será perseguida nuevamente por Satanás, porque su propósito siempre ha sido destruir a lo que Dios ama, que es su iglesia. Y esa iglesia somos tú y yo. Y el enemigo quiere que tú y yo nos perdamos para siempre. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo no permitirá que tú y yo nos perdamos. ¿Por qué? Porque si confiamos en Él y permanecemos fieles a Él, su palabra dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
La persecución que se avecina va a ser terrible, hasta el punto donde Satanás va a hacer lo posible para que tú y yo caigamos. ¿Y sabes cómo? Que no podamos comprar ni vender. Y dice que la gente que ha de decidir estar de parte de Satanás, le será puesta una señal, una marca, que es el 666, que eso lo estudiaremos en algún momento. Pero eso es lo que Satanás va a desear lograr en el tiempo del fin, que cada uno de nosotros pues podamos unirnos a él. Sin embargo, el Señor Jesucristo no nos va a abandonar. El Señor no nos va a dejar solos a nuestra suerte, sino que yo sé que Él nos va a dar la victoria. Si Él pudo vencer, entonces su iglesia también va a vencer, así como en el pasado. Lo único que Él espera es que tú y yo permanezcamos fieles, leales a Él, que podamos estar seguros de su poder. Y si nosotros ponemos nuestra confianza verdaderamente en Él nos hará victorioso y lograremos, por la gracia de Dios, el reino de los cielos, la vida eterna. ¿Sabes lo que nos quiere enseñar nuestra lección de esta semana? Es que Cristo Jesús siempre ha triunfado sobre el enemigo. Él es el Dios de la victoria, el Rey del universo, el Todopoderoso. Y si Él triunfó, su iglesia triunfará. Su iglesia alcanzará el reino de los cielos, la vida eterna. Así que, mi apreciado hermano, sigamos adelante, confiando en ese Dios de la victoria. Y si lo hacemos, seremos victoriosos. Nos vemos en la lección número 2. Que Dios te bendiga, que Dios prospere todo lo que toque en tus manos durante esta semana. Y vamos a seguir estudiando su palabra. Nos vemos.